dermatóloga pediatra y actualmente trabajo como docente en la Universidad de Antioquia en Medellín. El día de hoy les voy a hablar sobre infecciones transmitidas por vectores. Para empezar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés respecto a la temática que voy a hablar en esta charla. Inicialmente les voy a contar el significado de arbovirus, que viene derivado de la palabra en inglés arthropod-borne viruses, que significa virus transmitidos por artrópodos. Los principales son dengue, zika y chikungunya, pero también les voy a hablar de mayaro y oropucho porque estamos en una región endémica en la cual pueden ocurrir estos eventos. Debo resaltar que debido a los cambios epidemiológicos que constantemente estamos sufriendo en las áreas tropicales o en los países tropicales como el nuestro, este tipo de infecciones han sido mucho más prevalentes en los últimos años. De los cambios epidemiológicos, principalmente el fenómeno del Niño, ha sido una de las explicaciones por las cuales ocurren picos epidémicos en países como el nuestro. Esto además asociado a la migración poblacional. Hay muchas formas de infección en humanos a partir de distintos mecanismos. Hay ciclos que son urbanos, epidémicos, entre ellos también participa Zika, dengue, oropuche, el virus de fiebre amarilla y Zika. Hay ciclos que son enzoóticos, en los cuales participan también los animales, o ciclos de amplificación en animales domésticos que pueden ser urbanos, que se llaman episódicos. En este mapa quiero mostrarles cuál es la distribución de los arbovirus emergentes. Si ustedes observan acá en esta zona donde se encuentra nuestro país, es una zona donde se pueden encontrar todos los virus que he mencionado. En azul, este azul más claro es dengue, que tiene una franja en países tropicales. Que es como naranjita es Zika. Miren la presentación en países latinoamericanos y de Centroamérica. Este azulito es mayaro, por eso la importancia de que lo tengan en mente de ahora en adelante. Oropuche, principalmente en Brasil, pero también estamos muy cerca de las zonas donde se presentan estas infecciones. Y chikungunya, que se presenta como un azul más clarito, también estamos en zona endémica para esta infección. Este es el comportamiento epidemiológico de los principales arbovirus en Colombia, de dengue, chikungunya y Zika. Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, también son tenues los colorcitos, pero este primer color, el azul, es dengue, que es una infección que se presenta con unos picos epidémicos que ahorita vamos a observar mucho mejor. Tenemos también la presencia de chikungunya, que es cuyo pico epidémico en nuestro país fue entre los años 2014 y 2015, y acá aparece en rojo los casos de Zika, cuyo pico epidémico fue principalmente en el año entre el 2015 y el 2016. Sin embargo, a pesar de que acá no se ve que haya más casos, todavía tenemos casos de Zika reportados y hoy también tenemos casos de chikungunya. Y aquí está amplificado un poco el canal epidémico de dengue y como ustedes observan, miren acá en las semanas epidemiológicas entre de 2017 al 2018, ya en el 2018, a finales del 2018 veamos un pico o un aumento de casos de dengue. Empezaré a hablar de dengue entonces. Esta es la distribución mundial de dengue, es una infección que principalmente se da en zona tropical, con muchas alertas de brote que son constantes en las últimas décadas. Esta es la línea de tiempo de dengue en Colombia, que es similar a la que les presenté anteriormente, más bien es amplificada, y esto
Es muy importante conocerlo porque dengue tiene un comportamiento que es epidémico cada 3 años. Ustedes ven acá que hay una epidemia, un pico epidémico, ¿sí?, de dengue en el 2010, posteriormente 2 años que se consideran hiperendémicos porque nunca llegamos a tener pocos casos de dengue, y posteriormente nuevamente un año epidémico, cae a unas semanas que son, o a 2 años que son hiperendémicos, y actualmente, miren acá, finales de 2018, que es lo que les mostraba en la gráfica anterior, y empieza 2019, estamos entrando en un año epidémico para dengue, nuevamente con un pico. La alerta epidemiológica para dengue fue lanzada por la Organización Panamericana de Salud en noviembre del año pasado. Colombia es un país en riesgo de dengue, tenemos 752 municipios en riesgo de dengue, tenemos una transmisión endémica como lo mencioné anteriormente, pero con ciclos epidémicos, y este es uno de esos años. Cada 3 años son los ciclos, 2019 es un pico epidémico. Tenemos un histórico de circulación para los 4 serotipos de dengue. O sea, somos un país en el cual el dengue tiene que ser un tema principal de salud pública. Acá les traigo no el comportamiento anual, sino cómo ha sido durante este año, cómo desde 2018, las últimas semanas epidemiológicas, hacia 2019 fueron incrementando los casos, llegando al borde superior, al límite superior del canal endémico de casos. Y miren esto, son las últimas semanas, 2019, como ya los casos se suben por encima del límite superior de casos del canal endémico de dengue. O sea que actualmente estamos hablando de un pico epidémico de dengue en nuestro país. ¿Cuáles son los serotipos del dengue? Todos conocen que hay 4 serotipos. Sin embargo, el 13 de octubre en 2013 el 13 de octubre de 2013 en Malasia fue descrito un 5º serotipo de dengue que se llamó dengue 5. ¿Cuántas veces nos podemos enfermar de dengue? Es una pregunta que usualmente viene a la cabeza, y ya sabemos que dengue no confiere protección. Nos podemos infectar de dengue por los diferentes serotipos, nos podemos reinfectar. Un serotipo no genera inmunidad para el otro. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de dengue. El dengue como tal es una sola enfermedad. Puede presentarse asintomática, el paciente puede tener dengue sin saber que tiene la enfermedad. Por eso es tan importante, por eso es tan difícil controlarlo, porque podemos tener personas infectadas por el virus en un área donde esté el vector, y estas personas pueden contribuir a la diseminación de la enfermedad. Entonces nosotros aislamos los pacientes con manifestaciones clínicas y con diagnóstico, pero en realidad hay muchas personas asintomáticas que pueden ayudar a transmitir la enfermedad. Por eso la estrategia más importante es la prevención con el control de vectores. También hay personas que se presentan simplemente con dengue, con fiebre clásica por dengue. Esta clasificación ya está en desuso, sin embargo la mantenemos para definición de caso. Dengue sin signos de alarma, que es la actual clasificación, dengue con signos de alarma y dengue grave, que básicamente se caracteriza porque el paciente tiene manifestaciones hemorrágicas, compromiso grave de órgano blanco o extravasación de líquido, edemas básicamente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y en esto voy a hacer especial énfasis, porque como médicos y como pediatras debemos conocer de memoria los signos de alarma en dengue, porque son los que nos van a determinar la conducta en el paciente. Los signos de alarma establecidos por OMS, por OPS, en las distintas guías clínicas de dengue son dolor abdominal, que puede ser espontáneo o a la palpación de abdomen, vómito, derrame pleural o pericárdico, sangrado de las mucosas, compromiso del estado de conciencia, letargo, irritabilidad, aumento progresivo y rápido del hematocrito, que nos está hablando de hemoconcentración, y también dentro de los signos de alarma se ha introducido contexto social. Ya voy a ampliar un poco sobre esto. Aquí nuevamente lo repito, los signos de alarma. Tenemos acá en esta primera parte, este es el espectro de manifestaciones clínicas de dengue sin signos de alarma, que es cuando hacemos un diagnóstico presuntivo de dengue, que es aquel paciente con fiebre, anorexia y náuseas, exantema, dolores corporales. ¿Sí? Paciente con signos de alarma, que es el paciente que tiene los signos que mencioné anteriormente, o pacientes que tienen dengue severo, que son los pacientes que tienen manifestaciones clínicas de extravasación severa del plasma, que son pacientes que se presentan con choque, pacientes que se presentan con derrame, con celositis,
con dificultad respiratoria, paciente que tiene sangrados graves con algún criterio clínico de sangrado grave o pacientes que tienen compromiso severo de órganos, principalmente compromiso hepático o compromiso neurológico o compromiso renal. Todo esto básicamente es el resultado de la disfunción endotelial que ocasiona el dengue. Aquí lo vemos en esta gráfica de fisiopatología del dengue, en la cual por anticuerpos, por antígenos, principalmente el NS1, por activación del complemento a través de las células T y por la misma virulencia que trae el genoma del dengue, hay liberación de citoquinas y de quimoquinas, hay aumento de la replicación viral, hay autofagia de las células endoteliales, ocasiona una respuesta autoinmune en el organismo, lo que lleva a la difusión endotelial y al desarrollo de los desórdenes de la coagulación, que son los que explican las manifestaciones graves de dengue. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento o en la atención del paciente con dengue? Principalmente, recordar que el dengue es una enfermedad que ocasiona letalidad, es una enfermedad que ocasiona mortalidad y que la identificación temprana de los pacientes que pueden llegar a tener estas complicaciones es lo más importante. Debe haber una adherencia a las guías de manejo y protocolos de dengue que están muy claras y muy bien definidas. Debe haber una atención oportuna, definir a quién debo hospitalizar oportunamente, que son los pacientes que tengan dengue con signos de alarma y dengue grave. El manejo clínico óptimo para el dengue, el tratamiento es muy barato, porque el tratamiento del dengue es hidratación. Hasta el momento no se ha desarrollado ninguna otra estrategia terapéutica que sea mejor que una buena hidratación en el paciente que lo merita y obviamente el monitoreo clínico continuo del paciente. En esta diapositiva les muestro 5 preguntas que se deben hacer cada vez que se enfrenten a un paciente que probablemente pueda tener dengue. La primera pregunta es ¿dengue o no? La segunda es ¿en qué fase del dengue se encuentra? La tercera es ¿este paciente tiene o no signos de alarma? ¿Cómo es su estado hemodinámico? Sería la cuarta pregunta. ¿Tiene alguna comorbilidad? Y por último, el contexto social del paciente. Para responder la primera pregunta, si es dengue o no, se han establecido unas definiciones de sospecha de caso de dengue o dengue grave. Entonces, una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona de transmisión de dengue que presenta fiebre aguda, usualmente la fiebre aguda del dengue va entre 2 a 7 días, no mayor a 7 días, y que tiene alguna de las siguientes manifestaciones: náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor retroocular, mialgias o artralgias, petequias, leucopenia en el hemograma, es un caso sospechoso de dengue. Como aquí también se considera caso todo niño que viene o que vive en un área endémica de dengue que tiene un cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días, así no tenga ninguno de los síntomas que manifesté anteriormente. Para responder un caso sospechoso de dengue, que además presente alguno de estos signos, que son los signos de alarma que ya les había mencionado, se define como caso sospechoso de dengue con signos de alarma. Dengue grave es todo caso sospechoso de dengue que presenta alguna de las siguientes manifestaciones que son secundarias a la extravasación del plasma, al choque o a los sangrados, y son los pacientes que tengan pulso débil o indetectable, llenado capilar mayor de 3 segundos, una presión de pulso menor de 20 milímetros de mercurio, hipotensión, recalcando que la hipotensión en niños se presenta muy tardíamente. Inicialmente los signos de choque en niños están dados por taquicardia, alteraciones en la perfusión, paciente que tenga acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria, que nos hable de derrame pleural, pacientes con sangrado grave. Estos pacientes se presentan con hematemesis, enterorragia, metrorragia o sangrado del sistema nervioso central. Pacientes que tengan compromiso grave de órganos, con una elevación de las enzimas hepáticas que reflejan daño hepático, o que tengan compromiso del sistema nervioso central, pacientes con alteración de la conciencia, pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que se sospechen miocarditis, pacientes con falla renal, con edemas. Todos esos pacientes se clasifican como dengue grave.
¿En qué fase del dengue se encuentra? Es la segunda pregunta. Después de que yo ya he definido que este paciente puede tener dengue, debo recordar cómo es la historia natural de la enfermedad, de la infección por dengue. Entonces acá tenemos la manifestación clínica principal, que es la fiebre, los eventos clínicos potenciales en cada una de esas fases, cuáles son los cambios de laboratorio y la serología. Tenemos 3 fases de dengue: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Durante la fase febril, que es la fase donde tenemos mayor viremia, es donde podemos detectar el antígeno NS1, y esto es importante para el diagnóstico. Cuando cae la fiebre es cuando ocurre la fase crítica, es cuando el paciente se puede presentar con complicaciones, choque y falla multiorgánica, y aquí ya empieza a aparecer en la parte serológica la IgM para dengue positivo. Y en la fase de recuperación, que ya es la fase cuando hay una redistribución de todos esos líquidos que el paciente recibió en el momento de la fase crítica, es cuando ya hay un aumento de la IgM, ya empieza a aparecer la IgG y ya no hay tanta concentración. Mire que en la fase crítica es cuando vemos, aquí está el hematocrito, que hay mayor concentración de la hemoglobina y hay caída de las plaquetas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, sabiendo que el paciente tiene dengue, vamos a clasificarlo según la fase en la que se encuentra. Y hay que identificar los problemas de cada fase. ¿Qué es lo que más nos importa en la fase aguda, en la fase febril? Que el paciente no se nos vaya a deshidratar. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Cuál es el principal problema en la fase crítica? Que el paciente entre en choque por fuga capilar. Recuerden, el choque en dengue tiene signos y son los signos de alarma. Nos alarma, nos dice, oiga, voy hacia choque, y ese choque está reflejado en el incremento del hematocrito. También nos preocupa la falla multiorgánica en esta fase, por eso tenemos que evaluar los órganos blancos. Y en la fase de recuperación, lo que nos preocupa es la hipervolemia, porque ¿qué hicimos con este paciente en la fase crítica? Hidratarlo. Y generalmente en la fase de recuperación es cuando tenemos que ayudar a esta redistribución del líquido cuando sea el caso específico. La tercera pregunta que nos debemos hacer es si tiene signos de alarma, que ya los he mencionado, y los repito porque es uno de los objetivos, que se nos queden grabados para que no se vayan a pasar. La cuarta pregunta era si el paciente tenía cuál era su estado hemodinámico, que eso se puede evaluar con un buen examen físico, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, la perfusión y obviamente la presión arterial. La quinta pregunta es si el paciente que tengo enfrente tiene alguna comorbilidad. ¿Cuáles son las condiciones asociadas o las comorbilidades que debo evaluar principalmente en un niño o en un paciente mayor que tenga dengue? Son embarazo, si el paciente es un lactante, un anciano, diabético, obeso, si tiene anemia de células falciformes, si es un paciente con una cardiopatía, con una neumopatía, entre otros. Principalmente los menores de 5 años y los mayores de 65. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que se asocian a complicaciones. En estos pacientes que tienen alguna comorbilidad, se debe tomar la decisión de observación y tratamiento en un primer nivel de atención y evaluación todos los días, mientras dure la fiebre y después de finalizada la fiebre, 72 horas después de finalizada esta. Pacientes que tienen riesgo social, y lo mencionaba como sexta pregunta, los pacientes que viven solos, que viven lejos de los servicios de salud o que no tienen medio de transporte. Estos pacientes también tienen indicación de observación intrahospitalaria o al menos observación diaria hasta que pasen más de 72 horas sin fiebre. Esta es una lista de chequeo recomendada en los pacientes que tienen dengue o que tienen una sospecha de dengue. Evaluar los signos de alarma, los repito, dolor abdominal, vómito persistente, si tiene comorbilidad, incremento del hematocrito, acumulación de líquidos, sangrado mucoso, letargia, hepatomegalia, hipotensión postural. Esto es en la aproximación en la anamnesis y en el examen físico. Cómo están los pulsos centrales y periféricos, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la presión arterial, la presión de pulso, el color, la temperatura, el estado de conciencia y evaluar nuevamente por examen físico el tamaño. Cuando nosotros hacemos
este chequeo de aproximación vamos a poder clasificar los pacientes para tomar la decisión de qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué pacientes pueden ser enviados al hogar? Los que beben apropiadamente, los que están orinando al menos una vez cada 6 horas, porque eso nos habla de que hay un adecuado estado, indirectamente de que hay un adecuado estado de hidratación. Los que no presentan ningún signo de alarma, y estos signos de alarma tienen que ser evaluados cautelosamente, especialmente el día de la efervescencia o el día que cae la fiebre. Los que tienen hematocrito estable pueden ser enviados a la casa y los que no tienen comorbilidades. De resto, los otros pacientes deben ser manejados intrahospitalariamente, depende del nivel según el compromiso clínico que tenga el paciente, en nivel 1, 2, 3 de atención. Todos los pacientes tienen que salir, todos, con signos muy claros de reconsulta, los signos de... ¿Qué pacientes requieren tratamiento de urgencia? Durante el traslado y referencia de emergencia, requieren tratamiento medicalizado. Aquellos pacientes que tengan dengue grave, que lo redefino nuevamente, pacientes que tienen choque por fuga de plasma, pacientes que tienen dificultad respiratoria por acumulación de líquidos, pacientes con sangrado crítico o pacientes con falla multiorgánica. Tener en cuenta que estos pacientes con dengue grave que ameritan UCI se debe sospechar con infección bacteriana, principalmente cuando tienen leucopenia o cuando tienen neutropenia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dengue? Se hace a través del aislamiento viral para confirmarlo, no es una prueba que tengamos disponible en todas partes. Entonces nosotros en la práctica clínica lo que hacemos es medir los anticuerpos contra el virus, IgM, IgG, teniendo en cuenta que se aumentan después del 5.º día la IgM, después del 7.º día la IgG, y con el antígeno NS1, que ese sí lo podemos detectar desde el primer día de la infección. Debemos tener en cuenta que en infección secundaria, cuando hay una reinfección por dengue, puede que no tengamos una IgM positiva, pero sí tenemos una IgG con una elevación muy temprana en la enfermedad y eso nos ayuda a tomar también como decisiones. Ahora vamos a hablar de Zika. Esta es la línea de tiempo de Zika. Inicialmente fue documentada en monos en Uganda en 1947. Aquí vamos a ver geográficamente dónde se ubica cada uno de estos puntos. En 1960 fue documentado el primer caso humano, en los 70 algunos casos en Indonesia, en India, en Pakistán. En 2007 se documentó una epidemia en Micronesia y en el 2014 a 2016 es cuando se documentó Zika en América. Este reporte es un artículo original del New England Journal de la enfermedad de Zika en Colombia, donde prácticamente ninguno de los departamentos estuvo exento a casos de Zika. Y este es el comportamiento en las últimas semanas del 2019 de Zika, según la semana epidemiológica, que era lo que les decía, todavía seguimos teniendo casos de Zika reportados bajo el límite inferior del canal, pero tenemos casos de Zika. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de Zika? Son muy inespecíficas si las comparamos con otras infecciones por arbovirus. Es un periodo de incubación entre 3 a 12 días. La principal forma de transmisión, o la que más nos preocupa, es la materna a neonato durante el embarazo por el daño neurológico que ocasiona en el neonato. También hay casos reportados de transmisión sexual de Zika. Y los síntomas van desde síntomas leves, solamente fiebre, rash, que esto es una de las características, rash o exantema maculopapular de Zika, que nos ayuda a diferenciarlo de los otros, desde el principio de la enfermedad, dolor muscular, artritis transitoria, dolor de cabeza, cefalea, mialgia, astenia y conjuntivitis. Generalmente las manifestaciones clínicas de Zika se resuelven en 2 a 7 días y no están asociadas a complicaciones agudas de la enfermedad, sino que el gran problema de Zika es la transmisión al neonato. También hay manifestaciones del síndrome de Guillain-Barré asociadas a la infección por virus Zika. Aquí podemos ver, estos son los casos de Guillain-Barré de las barras que ocurrieron en los años 2015 a 2016, que fue donde tuvimos el pico epidémico de Zika, que lo vemos reflejado en esta línea gris. Y esta es la principal preocupación en Zika, y es el daño neurológico irreversible en el neonato en una mujer que se infecta cuando está embarazada. Ya esto está documentado, está descrito,
El virus daña las células progenitoras neuronales, ocasionando la muerte de estas células. Y lo que tenemos como resultado es un niño con una microcefalia que está descrita de esta forma, como ustedes lo ven acá, en estos pacientes que tienen aplanamiento posterior del cráneo. ¿Qué se hace en un paciente hijo de madre con Zika? Un lactante con posible infección congénita por Zika. Es un lactante al que se le debe hacer un examen físico completo, evaluación del peso, la talla, el perímetro cefálico, un examen neurológico completo, una búsqueda de otras malformaciones o dismorfismo, hepatosplenomegalia, exantema. Se le debe hacer una ecografía cerebral al neonato. Se le debe hacer la evaluación auditiva el primer mes de vida con potenciales evocados inicialmente, una evaluación oftalmológica. Cuando tenemos un lactante que ya tiene microcefalia, que tiene calcificaciones y que estamos sospechando Zika, se le debe hacer una evaluación genética, se le debe hacer una evaluación por neurología pediátrica y obviamente contar dentro del diagnóstico diferencial con otras infecciones perinatales como sífilis, citomegalovirus, toxoplasma, rubeola y herpes. El diagnóstico de Zika se hace a través de pruebas de PCR si tenemos un caso menor a 5 días. Si tenemos un caso que ya tiene más de 5 a 7 días o está indeterminado, lo ideal sería poder hacer serología para Zika. Ahora vamos a hablar de chikungunya. Chikungunya, este es el canal, el comportamiento de chikungunya en las últimas semanas epidemiológicas en Colombia. Miren que todavía tenemos casos de chikungunya, está vigente en nuestra región, tenemos el vector. Aquí vemos que en algunas semanas se sale un poco del límite superior del canal, pero ha tenido un comportamiento estable durante este año. Las cepas de chikungunya se han clasificado en 3 genotipos. El principal que hemos tenido en Colombia es el genotipo asiático. Chikungunya también tiene una historia natural de la enfermedad muy bien graficada. Es difícil diferenciarlo de una infección como por ejemplo el Zika y el dengue. Inicialmente, y asociado a la viremia, se presenta fiebre que cae, que puede tener un pico. Esto de pronto es una diferencia con el dengue. Posteriormente, el paciente se presenta con artralgias, que es uno de los síntomas cardinales del chikungunya, artralgias y edemas, y hay una aparición de anticuerpos después del 4.º día. Estas son las manifestaciones descritas más importantes: rash y edema en la cara, poliartritis edematosa en las manos, es un dolor asociado a edema, eritema difuso que desaparece con la digitopresión, edema periarticular, derrame en rodillas. El Zika en gestantes y neonatos se ha definido que no tiene efecto teratogénico, pero sí puede tener una transmisión vertical e incluso se ha descrito que puede ocasionar enfermedad grave en la transmisión perinatal, ocasionando encefalopatía con secuelas permanentes en el 44% de los pacientes que se infectan durante el embarazo. Puede presentarse convulsiones, hemorragias, alteraciones cardíacas e incluso enterocolitis necrosante. Ya expuestas estas 3 enfermedades, ¿cómo diferenciarlas? Este cuadro es un cuadro muy clásico en el cual tenemos aquí los síntomas, tenemos dengue, chikungunya y Zika, y podemos observar, la fiebre es el síntoma cardinal en dengue,
Sin embargo, en chikungunya y en Zika también se presentan. Las mialgias son más llamativas en dengue, mientras las artralgias son más llamativas en chikungunya, pero también se pueden presentar en los dos. El edema en extremidades es muy llamativo en chikungunya, no tanto en dengue, un poco en Zika. El exantema es muy llamativo en Zika, pero también se puede presentar en las otras dos. El dolor retroocular es inespecífico. Conjuntivitis es muy llamativo en Zika, más que en dengue no se presenta, en chikungunya podría presentarse. Adenopatías es inespecífico en las tres. Hepatomegalia más en chikungunya, pero también en dengue. Leucopenia es muy importante en dengue, sobre todo asociado a neutropenia, en cambio en Zika más a linfopenia. Trombocitopenia es uno de los signos cardinales pues en dengue, más que en chikungunya, mucho menos que en Zika, y hemorragia, que se presenta mucho más en dengue. En cuanto al aspecto, dengue, miren esto, la mayoría pueden ser asintomáticos, 80-90%. En Zika, 80% solo presentan brote sin ninguna otra cosa, y esto es importante cuando le preguntamos a la embarazada qué tipo de manifestaciones clínicas pudo haber tenido durante la gestación. Hay que preguntar por brote, así no haya tenido ninguna manifestación de fiebre u otras manifestaciones clínicas. La mortalidad en dengue del 2 al 20%. Reinfección en dengue ocurre, en las otras dos no. La gravedad es mayor en lactantes en dengue, en Zika en el feto, en Zika en los neonatos y en los niños, sobre todo aquellos que se presentan con manifestaciones atípicas de Zika, como compromiso del sistema nervioso central y del corazón. Transmisión vertical es más en chikungunya, sin embargo es más teratogénico en Zika o es teratogénico en Zika. Y la prevención se está trabajando en vacunas para los tres, ya se dispone de vacuna para dengue. Por último y rápidamente, virus Mayaro. Tenemos alerta epidemiológica actual para virus Mayaro. Es un virus emergente transmitido también por artrópodos de RNA envuelto. Pertenece a la familia Togaviridae también. Este es el mosquito que transmite el virus Mayaro. Miren la zona, aquí aparece Colombia, ¿sí? Las regiones donde se puede identificar el virus Mayaro. Clínicamente es indistinguible del dengue, del chikungunya, de la malaria, de otras enfermedades por arbovirus. Produce una enfermedad febril aguda asociada con artralgia, pero esta artralgia es prolongada. Y en cuanto a las manifestaciones de laboratorio, se puede presentar también con leucopenia y trombocitopenia. La muerte atribuible a Mayaro es rara, pues hasta el momento. ¿Qué se debe hacer cuando se sospecha? Se debe obtener muestras de sangre y se debe enviar al Instituto Nacional de Salud para que le corran una PCR para ello. ¿Cuándo? En los primeros 5 días del inicio de los síntomas. Después es muy difícil poder hacer su identificación. No existe tratamiento específico y el manejo se hace sintomático. La fiebre de Oropuche es una enfermedad zoonótica emergente causada por el virus Oropuche. Pertenece a la familia Punjaviridae, circula en América del Sur, en América Central. Acá vemos en este mapita, sí, principalmente en Brasil. En los últimos 60 años se han descrito más de 30 epidemias. ¿Qué mosquitos lo transmiten? Los mosquitos del género Culicoides paraensis. La fiebre de Oropuche tiene varios vectores, pero el principal es el que les mencioné anteriormente. Y las manifestaciones clínicas son similares a las de las otras arbovirosis. El periodo de incubación es de 4 a 8 días, no hay un tratamiento antiviral específico, no hay vacuna y tiene este potencial de extenderse a otros continentes. Muchas gracias por su atención, espero que hayan podido aprender, sobre todo que les haya quedado los mensajes claros sobre los signos de alarma de dengue para estar atentos a estos pacientes que deben ser hospitalizados, que son los pacientes que pueden complicarse, y en el diagnóstico diferencial de estas infecciones transmitidas por vectores.